Buenas noches. En nombre de nuestra presidente, la doctora Yolanda Zamorano Orozco y todo el Consejo Directivo, les damos la bienvenida a esta cuarta sesión mensual titulada Perfil del endoscopista del tercer espacio, curva de aprendizaje para llegar a ser experto. Contamos con la presencia del doctor Ariosto Hernández, que es nuestro profesor nacional invitado, quien es médico endoscopista egresado del Hospital Central Militar con una alta especialidad en ultrasonido endoscópico en el Instituto Nacional de Cancerología. Posteriormente hizo un fellow en endoscopía avanzada con orientación en tercer espacio en la Clínica Mayo y también fue profesor asociado de investigación de la Universidad de Estrasburgo. Adelante, Ariosto. Muchas gracias, doctor Johnny Serna, por la amable introducción. El doctor Mohamed Othman es un gran amigo de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal. Trataré de ser lo más breve para resumir su amplio currículum. El profesor Mohamed Othman ocupa la cátedra William T. Butler para profesores distinguidos y es profesor de medicina, medicina interna y gastroenterología en la Facultad de Medicina de Baylor. También es jefe del servicio de gastroenterología del Centro Médico Baylor St. Luke's y es miembro del Centro Oncológico Integral Dan L. Duncan de la Facultad de Medicina de Baylor. Los intereses del Dr. Othman incluyen la disección submucosa endoscópica, la resección mucosa, vigilancia y ablación del esófago de Barrett, pancreatitis crónica y aguda, quistes pancreáticos, detección de cáncer de páncreas para pacientes de alto riesgo, ecografía endoscópica, CEPRE y colangioscopía con láser, detección de cáncer colorectal y colonoscopía, miotomía endoscópica peroral, miotomía endoscópica peroral gástrica y resección endoscópica de espesor completo. El doctor Othman se graduó en la Facultad de Medicina de Mansura, Egipto, completó su residencia en Medicina Interna en la Facultad de Medicina de Nuevo México, Albuquerque, donde también fue becario de gastroenterología y hepatología. También realizó una beca de investigación en endoscopía avanzada en la Clínica Mayo de Jacksonville, Florida. El doctor Othman cuenta con certificaciones de la Junta Americana de Medicina Interna y la Junta Americana de Gastroenterología. Es miembro del Colegio Americano de Gastroenterología, la Asociación Americana de Gastroenterología, la Asociación Americana de Endoscopía Gastrointestinal y el Colegio Americano de Médicos. Entre sus numerosos premios, el doctor Othman recibió el Premio de la Diversidad en 2014 de la Sociedad Americana de Endoscopía Gastrointestinal. Muchas gracias, doctor Othman, por su presencia y vamos a comenzar con su presentación. Muchas gracias por la amable presentación. AMGE es mi favorita como asociación después de la nuestra, obvio. Y bueno, me siento muy honrado cada vez que me invitan para ver además el maravilloso trabajo que hacen para la educación y la instrucción en México. Hoy les voy a hablar de un tema muy querido para mí y me siento realmente apasionado por la enseñanza y por poder determinar quién debe de ser entrenado y quién no, particularmente en la disección de submucosa endoscópica, ESD. Bueno, el primer espacio de endoscopía es la luz esofágica, el estómago y la luz colónica. A esto le llamamos el primer espacio. Después, cuando surgió la CEPRE, la luz del conducto colédoco y la luz se consideraba el segundo espacio y después vino la submucosa que se empezó a considerar el tercer espacio. La submucosa es la capa que está por debajo de la capa muscular y actúa como un espacio potencial porque es expandible. Uno puede inyectar en esa capa y entonces la capa se expande y eso le permite a uno disecar en esa capa hasta se pueda colocar todo un endoscopio en esa capa. Y es así que surgió el término de tercer espacio, es decir, endoscopía del tercer espacio. En la submucosa pues hay ciertos habitantes, estoy hablando aquí de los vasos sanguíneos, ganglios linfáticos, nervios, a veces podemos encontrar un leiomioma, hay que respetar el área, tener mucho cuidado. Vemos aquí que estamos disecando y ocurrió un sangrado y si uno puede controlarlo rápidamente, todo estará bien. Pero a veces, si no nos damos cuenta, podemos tener un sangrado mayor y que va a demorar el procedimiento mucho. Entonces hay que respetar mucho ese espacio y sus habitantes. El lidiar con la submucosa no es un nuevo concepto. Todos nosotros que realizamos endoscopía, ya sea del tercer espacio o no, trabajamos con esta mucosa porque cada vez que la inyectamos,
Pues estamos trabajando con la submucosa porque la estamos inyectando. Entonces, yo creo que existen muchos términos con los que nos podemos confundir. Está el término endoscopía de la submucosa, endoscopía del tercer espacio o ESD, que es disección endoscópica de la submucosa. En esta diapositiva voy a tratar de resumir todos estos términos para facilitarles, sobre todo para los que no son expertos en el campo. La endoscopía del tercer espacio es cualquier cosa que cuando uno hace un túnel a través de la submucosa, es decir, si va a ser, por ejemplo, una miotomía endoscópica, pero oral del esófago o de la gástrica o de Senker o diverticular, tenemos que hablar o bien también un ESTER, que es una resección endoscópica de tuneleo de la submucosa. Todas estas son endoscopías del tercer espacio. Ahora, son procedimientos diferentes. Tenemos que disecar la submucosa, pero hay que conocer sobre todo los bordes. La endoscopia del tercer espacio más la disección de la submucosa endoscópica. O sea, la mayoría de nosotros pensamos que la endoscopia del tercer espacio es como un procedimiento de miotomía peroral algún espacio. Así que vamos a hablar ahora de la tecnología, podemos hablar de ESD y del tercer espacio, y quiero comenzar con esta consideración que proviene de la Sociedad Europea de Endoscopia Gastrointestinal, la ESG, y ellos recomiendan que la ESD no supervisada, sobre todo la colónica, no se realice. Yo he formado a mucha gente en ESD, ya sea en forma formal o en fines de semana o como su mentor, ¿no? Pero hay endoscopistas que se sientan muy cómodos en lo que hacen en la CEPRE, por ejemplo, en el sonido, ultrasonido, y creen que se puede trabajar en el tercer espacio sin mayor entrenamiento y se meten en problemas muy pronto. Recuerdo una persona que era de verdad excelente, la formé en un curso de un fin de semana y a la siguiente semana quería hacer una región carótida del lado derecho. Después tuvo una perforación colónica y el paciente acabó teniendo que ir a cirugía esa misma noche. Y entonces empecé a enseñar a la gente que no hiciera esto. Al año siguiente ocurrió lo mismo con otro endoscopista. Entonces estoy viendo cierta tendencia y por eso es que estoy hablando de esto. No solamente se proceda a la ESD colónica del lado derecho, sino que la Asociación de Gastroenterología Europea dice que empiece temprano, con cuidado, con lesiones muy pequeñas, en donde sean regiones en donde el riesgo de la perforación sean pocas, como el recto o el antro. Es difícil encontrar una lesión de antro porque no las vemos tan a menudo como se ven en Japón, pero sí vemos otro tipo de lesiones rectales. Las lesiones rectales sí sangran, pero no tienen el riesgo de perforación. Entonces, un caso rectal de 3 centímetros o un tumor neuroendocrino de recto podría ser su primer caso. Y si hacen varios casos como ese, eso les va a ayudar a ir adquiriendo confianza. La Sociedad Europea también vio factores independientes para el éxito de los procedimientos en manos de endoscopistas expertos que están empezando a realizar la endoscopia con disección de la submucosa, que están en entrenamiento con alguien, pues a lo mejor no han tenido una subespecialidad en este tema, pero han decidido tomar talleres y hay que ver cuáles son los factores que lo hacen a uno exitoso. Las personas que realizan casos sin fibrosis de la submucosa en lesiones rectales, lesiones más pequeñas de 35 milímetros. Todo esto se relaciona con éxito. Y una vez que hagan 100 o más casos de ESD, pues ya podrán empezar a hacer otras cosas. Yo me acuerdo en mi viaje inicial en el 2014 a 2015, yo recibía pacientes referidos para ESD y yo les decía, perdónenme, no lo puedo hacer. Y estas referencias ahora las puedo operar fácilmente, pero aprendí a no hacerlas al principio. Adquirir y desarrollar confianza es muy, muy importante. Otra propuesta de la curva de aprendizaje. Recuerdan que el título de la presentación es el perfil de la persona que va a hacer la endoscopia del tercer espacio. ¿Quién es esa persona? Bueno, la persona tiene que estar interesada en resección tisular para empezar.
debe de tener una práctica de EMR, es decir, de resección de mucosa endoscópica esofágica, o trabaja en un hospital grande de donde vienen los referidos. Y a veces la gente dice que un endoscopista en jefe, yo no estoy tan de acuerdo con eso porque he estado entrenando a muchos jóvenes y si los entrenas bien y tienen cuidado, no tienen que tener tanta experiencia como endoscopistas, pero claro, tampoco puede ser alguien que tenga un año de entrenamiento. Tienes que haber hecho endoscopía por 4 o 5 años, y para desarrollar un buen movimiento de manos y destreza antes de poder hacer la SD. Ahora tienen el requerimiento que les gustan las resecciones que hacen EMRs y que quieren aprender ahora ESDs. Permítanse 1 año y medio a 2 años para adquirir experiencia y en esos 2 años hay que empezar a planificar muy bien. La fase 1 es una decisión estructural. ¿A qué me refiero con eso? Si tu unidad no tiene, por ejemplo, insuflación con dióxido de carbono, la tienes que hacer. Si tu unidad no tiene un lugar dedicado para recuperación, una sala de recuperación y no tienes manera de permitir al que el paciente ingresado se recupere, bueno, pues quizá no sea el lugar correcto. Y hay que pensar también tus enfermeras. Puedes hacer un caso de 4 horas, te lo permiten, te permiten tener un equipo que trabaje contigo por todo ese tiempo. O sea, todas esas son decisiones estructurales importantes. Y luego viene la decisión teórica. ¿Qué quiere decir? Que hay que aprender lo que es la disección submucosa endoscópica, cómo poder evaluar las lesiones con diferentes, por ejemplo, imagenología de banda angosta o endoscopía de otros tipos. Y bueno, una vez que ya aprendimos todo eso y ya tenemos al personal, podemos acudir al entrenamiento con modelos ex vivo, con también in vivo en modelos animales y también mentorías. Todos estos son entrenamientos preparadores y eso o de preparación y es de lo que les voy a hablar. Piensen también en ustedes mismos, en sus primeros 40 o 50 casos, que si ustedes van a hacer una endoscopia, pero todavía no están allí, ya hicieron todo el entrenamiento, ya tienen el conocimiento, pero sus primeros 40 o 50 casos tienen que ser fáciles para que tengan éxito. Y una vez que hagan eso, entonces se van a volver un endoscopista muy habilidoso y van a poder empezar a ver, por ejemplo, su tasa de resecciones en bloque, ver si los márgenes son negativos y ver los eventos adversos. Mi sugerencia es que tienen que tener 90% de resecciones en bloque para poder ser un buen endoscopista de ESD y en mi unidad damos seguimiento a todo mundo que opera. Este es un artículo que habla sobre ASD en el oeste y podíamos empezar en ese momento con lesiones pero sobre todo ESD en Estados Unidos está adquiriendo más popularidad. Tenemos más de 20 centros de referencia de ESD y a todos los centros que hacen más de 50 años, de 50 casos, perdón, al año, yo les llamo pues un centro de referencia. Por ejemplo, nosotros en nuestro centro tenemos 500 procedimientos al año. Es uno de los centros de más alto número de procedimientos al año, casi tantos como Japón. Y esto nos ha llevado desde 2014 llegar a estos volúmenes. Y también ASGE tiene un entrenamiento robusto, patrocinado por la industria. Y yo sé que en México tienen muchos cursos, ustedes de ESD, oí del curso de Puebla con la Asociación de Cirugía en junio. Yo estaré allí. Creo que AMEC también formará parte de ese curso. Y si pueden ver, aquí en Estados Unidos, ESD es un área planificada para expansión de la mayoría de los principales centros médicos de Estados Unidos. O sea que ha ido cambiando todo muy rápidamente y creo que esto ocurrirá también en México, pero seguimos teniendo muchos problemas en Estados Unidos. Algunas personas ni siquiera creen en esta técnica y entonces la gente dice voy a hacer EMR, resección de la mucosa endoscópica esofágica. Y otras personas dicen, ¿para qué trabajar 2 o 3 horas para quitar una lesión? Prefiero la laparoscopía o puedo trabajar más rápido con cirugía. Y tampoco se tienen datos suficientes para mostrar la superioridad de las técnicas de ESD por encima de otras medidas, particularmente los datos de Occidente
Este fue un primer estudio de ESD, un estudio prospectivo de los Estados Unidos con 692 pacientes y fue la primera vez que mostramos que la ESD se puede llevar a cabo en Estados Unidos de manera segura en 10 centros con un 91.5% de resecciones en bloque, con un sangrado y perforación de 2.3 y 2.9 respectivamente. La mayoría de las personas como yo que empezaron con ESD tienen que salirse fuera de Estados Unidos a aprender. Ustedes lo pueden hacer en México si tienen el tiempo de acudir a Corea o a Tokio o de irse a China. Eso está excelente, ¿no? Porque hay diferentes cursos. Yo, bueno, nuestros maestros endoscopistas asiáticos, particularmente los japoneses, los coreanos y los chinos, realmente son los que han formado a la mayoría de los endoscopistas en este momento en Estados Unidos, en Norteamérica y Sudamérica también, o hasta en México. Entonces sabemos, pues eso, y si se puede viajar a trabajar con ellos, excelente, pero no todo mundo puede. Entonces, para las personas que viajan allá y regresan a trabajar solos, a pesar de que observen casos allá, siguen teniendo una curva de aprendizaje. En el 2020, el doctor Stavros de Nueva York reportó sus casos y cuánto le llevó ser eficiente para ESD, por ejemplo, de 9 centímetros cuadrados por hora. Le llevó hasta 300 casos y yo decía, ¿por qué tanto? 250, 350 casos, ¿por qué tantos para volverse competente en ESD? Yo revisé mis casos, tenía yo como 600 de ESD y encontré que eh, fui confiable con una resección en bloque 200 en 268. No quiere decir que los otros no hagas buen trabajo, sino hasta después de 268, pero para poder manejar cualquier lesión que te lleve, sin importar dónde esté, por ejemplo, el apéndice, en una ubicación difícil, por lo menos, pues de acuerdo a mi formación, me requirió 268 casos. Ahora, claro que Stavros y yo nos entrenamos hace mucho y yo siento que, de acuerdo con lo que es, los datos que he visto ahora, es posible que la curva de aprendizaje se acorte y lograr este resultado antes. Ahora que queremos formarnos con lesiones fáciles como de antro, sabemos que no tenemos suficientes de estas lesiones gástricas en Estados Unidos. Quizá en México sí tengan algunos de estos cánceres precoces, pero el problema es que no tenemos un programa de tamizaje. En Japón sí tamizan y por eso es que pueden encontrar estos cánceres en forma precoz. En Estados Unidos y en México no existe el tamizaje en estos programas y entonces para cuando descubrimos el cáncer gástrico ya es muy tarde. Y también en Estados Unidos el seguro todavía no reconoce la ESD como procedimiento. Este es un estudio del 2022 que muestra la variación en pagos de este procedimiento. Les destaco aquí para ESD gástrico que tuve un caso que Medicaid nos reembolsó $48 y otros seguros privados que te dan hasta $200. El pago tiene una enorme variedad. Entonces, supongo que lo mismo les pasa en México, el tener una determinación del valor de ESD no es tan fácil. En otros países que tienen pago en efectivo, como en Medio Oriente, es fácil ponerse de acuerdo. Por ejemplo, decir 4 horas y ese es mi costo, pero en Estados Unidos, en donde hay seguro, es difícil determinar el precio del procedimiento. Y esta es una de las razones por la que la ESD no ha despegado tanto en Estados Unidos, porque no tenemos este código de reembolso de DICAGO. En 2027 en Estados Unidos es probable que ya tengamos una tarifa. Esperemos que lleguemos ahí pronto. La alternativa en Estados Unidos ha sido que el adenocarcinoma esofágico, y creo que también en México, tienen adenocarcinoma esofágico, pero creo que tienen más carcinoma de células escamosas del esófago y también pólipos de colon. Los pólipos de colon se encuentran muchas veces y creo que las lesiones rectales serían las mejores lesiones para empezar con ellas y lo mismo es en México que en Estados Unidos. Ahora vamos a dar un paso atrás. ¿Por qué estamos aprendiendo ESD? ¿Por qué queremos conocer la técnica de disección submucosa endoscópica? Pues para ayudar al paciente. Si quieren tener un programa exitoso de ESD, hay que abordar las necesidades de la población de interés. Por ejemplo, si vives en Japón, podría ser cáncer gástrico temprano. Si vives en Occidente,
podrían ser pólipos de colon y cáncer colónico también. En Argentina, por ejemplo, sabemos que tienen una gran población con pólipos de colon que son muy grandes, y esto es porque comen mucha carne roja. Lo mismo en Estados Unidos. En estas poblaciones, en México, Argentina, Estados Unidos, necesitamos un programa de SD para abordar los pólipos en lugar de mandar a estos pacientes a hemocolectomía derecha. También, pues, nos da un valor que es superior a otras modalidades. Por ejemplo, se asocia con un 20 o 30% de recuperación más rápida. Hay un estudio de Escocia que ha visto todos los casos de EMR que se realizan en Escocia y encontraron que más o menos ahí el porcentaje es de 30% y lograron tomar algunas medidas para mejorar la EMR y después de eso bajó a 16%. Cuando uno hace ESD, la tasa de recurrencia es de 0%, entonces ese es un valor que ofreces con ESD que no puedes ofrecer con otras técnicas. Y también la ESD tiene un programa que puede complementar los programas ya existentes. Entonces, ¿cómo podemos comenzar con el programa? Bueno, tenemos que empezar por enseñar al médico. Aquí en Houston, mis médicos, la mayoría hacen EMR versus ESD, y esto es porque yo los visito, les muestro los resultados y les explico. Entonces tienes que acudir a los médicos y de enseñarles la técnica y decirles, mira, así es como puede ayudar al paciente. Muchos pacientes me encuentran por internet y vienen a recibir una segunda opinión, y cuando yo les hago la resección, averiguo quién es el doctor que les hizo la colonoscopia original y hablo con el cirujano y lo contacto amablemente y le digo, mire, usted tenía este paciente y usted lo iba a operar, pero vino conmigo y estos son los resultados y le fue muy bien. Todos los médicos quisieran poder ayudar a sus pacientes, y muchos de ellos, una vez que saben que uno es capaz de hacer esto, te remiten a otros pacientes. Entonces piénsenlo. Tiene que ver con aprender la técnica, pero una vez que la aprendes, tienes que enseñar a otros para que te manden sus casos. En el hospital quizá no estén tan contentos al principio y me dicen, pero ¿por qué estás haciendo esto y por qué pierdes el tiempo? Y en esta situación hay que explicarles que existe un río aguas abajo, porque muchos de estos pacientes requieren cirugía y quizá no vengan a nuestro hospital si no les ofrecemos el servicio. También les podemos explicar que esto es un ahorro para todo el sistema de salud. Si uno trabaja en el departamento de salud, los pacientes, por ejemplo, prefieren una colonoscopia para quitar la lesión y en lugar de una cirugía abierta que cuesta mucho más. Y también podemos mejorar el rango del hospital al mantenernos competitivos. Entonces, el mensaje es que hay que convencer a la gente para hacer esto. Y una de las principales personas a las que hay que convencer es al anestesiólogo. Ellos tienen que entender que no es una endoscopia estándar. Hay que fomentar la anestesia general, ayudar a que el paciente sea intubado, y puede uno medir su presión inspiratoria pico para ver que el aire llegue al peritoneo, ver el aumento en la presión inspiratoria pico y después descomprimir el abdomen y sacar, extraer el aire, como les mostraré después. Para los técnicos y enfermeras no hay que enseñarle a todos lo mismo. Al principio limiten la enseñanza de ESD a 2 o 3 equipos, y también hay que enseñarles los parámetros de energía, porque a veces pueden estar marcando la lesión y hay que cambiar a otro número, y hay que invertir mejor a entrenar el equipo, explicándoles por qué hace uno lo que hace. Inviertan en su equipo, enséñenles los nuevos procedimientos y a medida, muchos médicos los descuidan, pero insistan en tener un buen equipo para ESD y hacerlo bueno. En este momento mi técnico lleva 10 años trabajando conmigo y es el que me ayuda a formar a otras personas. Sigo hablándoles de la ESD colónica y sus retos. En Estados Unidos hay muchas dificultades para hacer ESD colónico. Muchos pacientes tienen miedo de la perforación, y bueno, pues puede haber lesiones que quedan detrás de los pliegues. Entonces, este es un ejemplo de cómo se ve una SD colónica. Tenemos pólipos, marcamos la lesión y ahora voy a hacer una incisión alrededor de la lesión. Inyectamos la submucosa y mientras que la inyectamos también estamos disecándola.
disecando de la parte oral, perdón, anal a oral, creando un puente, como lo ven aquí, y después de eso disecamos por completo la lesión y la cierran. Así que esto es el proceso de la ESD colónica y esto es lo que lleva tiempo de aprender y a veces, pues, hay perforaciones u otros problemas que se deben de evitar. ¿Cómo mejorar la capacitación para hacer procedimientos complejos? Bueno, hay diferentes métodos. Hablábamos de los modelos de entrenamiento en animales y de mentorías, pero bueno, hay cursos dedicados en Estados Unidos, por supuesto, también hay cursos en Asia, también está el de Olympus, hay uno en Florida, hay otro de Boston Scientific, aquí tenemos el taller de endoscopía del tercer espacio anual, lo hemos hecho por 5 años, este año vamos a tener 16 estaciones y también está el de la Cleveland Clinic, que se llama cursos de SD intramural en Estados Unidos. También hay subespecialidades en endoscopía avanzadas que se concentran en ESD, la primera del Hospital Brigham, otro de la Universidad de Florida, otro de la Clínica Mayo de Scottsdale. Y bueno, también BCM está empezando con su subespecialidad. Cuando uno entrena becarios de subespecialidad, esto no afecta a los desenlaces de los procedimientos. Algunos endoscopistas se preguntan que alteren los desenlaces, pero si ustedes son buen mentor, deben de tener un buen desenlace a pesar de su alumno. Y bueno, vamos también a hablar ahora del modelo de aprendiz maestro. ¿En qué consiste? Bueno, tener profesores jóvenes que ya tengan práctica en nuestra institución y enseñarles un día a la semana. Y ellos observan 3 ESDs y realizan una. Siguen haciendo este procedimiento una vez a la semana todo el año. También esto les permita hacer otras cosas, por ejemplo, uso de ultrasonido y demás. Poco a poco se van volviendo talentosos y van acumulando casos. Vemos aquí el primer entrenamiento de aprendices maestros, fueron de 55 casos. Después la alumna realizó 136 casos no supervisados en 18 meses, la resección en bloque, la tasa 92.6 y la CR0, ven aquí el número. Ahora, se utilizó tracción en la mayoría de estos casos y la mayoría de los pacientes fueron dados de alta el mismo día. Estuvo excelente en cuanto a eventos adversos, 0 perforaciones, .7. Bajamos los casos de entrenamiento a 600 y tantos, a muchos menos casos, siempre y cuando la persona observe, pero procedimientos completos. Esto lo hice con otro ah, educando, otro alumno que ya tiene una tasa de resección en bloque de 100%, como vemos aquí. Ahora, ¿cómo es esto posible? En mis tiempos era muy difícil de realizar estos procedimientos por falta de dispositivos, pero como vemos ahora, tenemos demasiados dispositivos que nos permiten hacer el procedimiento con seguridad. Una de las cosas que nos preocupa es una perforación o un síndrome, y todo esto se puede tratar con cierre. Este dispositivo ni siquiera estaba disponible para los expertos japoneses. Entonces, en este estudio mostramos en 35 lesiones que se hizo SD con suturas, que si se cerraba la lesión completamente, se podía mandar a casa al paciente el mismo día y se tenía casi 0 eventos adversos. Entonces, si vemos una lesión como esta de 90% de circunferencia y pueden ver al final cómo se cierra por completo, este paciente no va a tener ningún sangrado ni tampoco perforaciones y puede uno sentirse cómodo de mandarlos a casa al mismo tiempo, ¿no? Así es como se ve al final. Entonces, las suturas facilitan el aprendizaje porque la gente no tiene temor de lo que ocurre. Este es el ejemplo de otro dispositivo, el X-Tac, que yo utilizo para aproximación de los bordes y cierre del colon ascendente. Y pueden ver cómo lo usamos para el cierre de todo el defecto sin ningún problema. Los dispositivos de cierre han facilitado las cosas. Este es uno de nuestros estudios aleatorizados con 2 dispositivos de cierre. Y el cierre no se tarda tanto ahora. Entonces, si observamos la aproximación y el tiempo de cierre son 12 minutos con un dispositivo y 4 con el otro. Entonces,
Por ejemplo, los japoneses nunca cerraban y por primera vez estos dispositivos de cierre han llegado a Japón y le preguntaron a alguien, ¿y ahora usted cierra sus lesiones? Bueno, es que solo nos lleva 15 minutos cerrar y por eso estamos cerrando las lesiones. Entonces el concepto del no cierre versus el cierre está cambiando completamente. Lo mismo con la tracción. Los dispositivos de tracción son muy útiles para los alumnos porque les permiten dejar el espacio de la submucosa muy ancho con la tracción y el tener esta gran submucosa evita las perforaciones, como pueden ver. Así que a menudo usamos dispositivos de tracción para entrenamiento y a menudo también ligas de hule para fines de entrenamiento. Y como pueden ver, aquí mis alumnos hacen 70% de sus casos con tracción. Y también dispositivos de estabilización como este. En el colon a veces pues hay inestabilidad y nos preocupa movernos en la dirección incorrecta y tener estos balones facilita los procedimientos. Este es uno de los procedimientos y podemos resecar lesiones de 4 centímetros en 43 minutos. Otro tubo de rigidización dinámica, es así como le llamamos, y requiere de succión, a menos de que uno succione y mantenga la forma. Se utiliza también frecuentemente para SD y hoy lo mostramos dentro de nuestros datos. Les mostramos que acelera la velocidad de disección aquí 10.1 centímetros por hora. Y también la unidad electroquirúrgica. Un ejemplo de esta es la corriente bipolar en una lesión que fue inyectada. La mayoría de estas lesiones eran difíciles de trabajar, se asociaban a perforaciones, pero ahora utilizando la corriente bipolar ha bajado significativamente la cantidad de energía, o sea, la cantidad de energía necesaria que nos permite disecar con una base muy limpia, como vemos aquí, y con menos riesgo de perforación. Como ven, aquí hay muchas innovaciones en el campo que nos permiten trabajar con seguridad en este momento. Y por último, tocaré el tema de los hemóstatos. Aquí tenemos un ejemplo del sangrado en SD. En el pasado tardábamos mucho tiempo en controlarlo y vemos estos dispositivos de homeostasia que son muy transparentes y que nos permiten aplicar un spray y luego puede uno disecar mientras que el área está sangrando porque les detiene el sangrado. Pueden ver aquí que teníamos un sangrado activo, no podíamos ver la submucosa y simplemente nos desacelera el sangrado drásticamente, por lo cual ahora podemos volver a empezar a disecar. Aquí tenemos para SD, es un polvo hemostático, Next Powder, al que le puedes agregar agua y se cristaliza y cubre la base de la lesión hasta por 3 días. Entonces ahora ya tenemos muchas opciones para poder cerrar algunas de estas lesiones. Este es el último video que les quiero mostrar antes de terminar. Si ustedes tienen perforaciones, aire abdominal, si el paciente se pone sobre su espalda, podemos tratar de extraer el aire con un catéter de rutina de calibre 14, perdón, y con 2 dedos se puede descomprimir. Aún si hay una perforación, siempre se puede extraer el aire, cerrar la perforación y al paciente le irá muy bien. En conclusión, el entrenamiento de SD puede obtenerse durante la práctica. La innovación en los dispositivos de tracción y cierre acortan la curva de aprendizaje de ESD. La formación en ESD deberá de acoplarse con cambios estructurales en su hospital y en la educación de los médicos en los procedimientos. Muchas gracias. Hola, doctor Ottman. Muchas gracias por su excelente presentación. Creo que abordó muchos puntos donde todos tenemos dudas acerca de la curva de aprendizaje. En lo personal, yo le quería preguntar en su formación y el momento en que estuvo perfeccionando su técnica, ¿qué cambios usted notó de cuando empezó a ahorita que ya es un experto? ¿Cuáles fueron aquellos cambios más importantes que usted notó durante su práctica en Tercer Espacio que han cambiado en su técnica hasta la fecha? ¿Cambios en mi persona o en el campo?
En su técnica en general, su técnica cuando empezó y su técnica ahora, ¿ha cambiado mucho o ha sido la misma siempre? Cambió drásticamente. Hay varias cosas que he ido aprendiendo al cabo de los años que me han hecho, pues precisamente esta diferencia. Uno, usar menos potencia. Como les dije al principio, con energía muy alta, al tratar de disecar rápido, uno piensa que es más rápido, pero en realidad esto puede llevar al síndrome de posrestricción. Por eso ahora utilizo la menos energía posible. Si tengo un vaso sangrante y utilizo una garra con coagulación, lo utilizo por 1 o 2 segundos hasta que se detenga el sangrado y busco otro lugar desde donde pueda detenerme para suspender el sangrado completamente. Si estoy disecando y estoy utilizando dispositivos de coagulación como coagulación forzada, utilizo em, eh, coagulación en forma endo. Solo veo coagulación cuando veo un vaso sangrante. Y la otra cosa es poner atención a lo siguiente. Hay que hacer que la resección se vea bonita. ¿Y por qué no? Nos encantan los japoneses porque hacen un trabajo hermosísimo en la resección y ponen atención de no lesionar los vasos. Entonces, ahora cuando yo hago una SD, en mi reporte ponemos la clasificación viendo el modelo, perdón, el músculo por donde entramos. Mis colegas y yo tratamos de respetar la entrada por el músculo. Ocasionalmente puede lesionarse el músculo, pero hacemos lo mejor posible para no lesionarlo en lo absoluto. A veces esto sí ocurre, pero yo siento que es uno de los cambios de mi práctica. Cuando veo mis videos viejos y los nuevos, siento que la entrada al músculo ha cambiado mucho y también la carbonización ha cambiado mucho. Ese es un consejo que les doy a todos. Pongan mucho cuidado de no lesionar el músculo, pero también no apliquen demasiada energía. Doctor Gracias. Ottman, muchísimas gracias también por su excelente ponencia. Tenemos una pregunta del público. Obviamente, parte del aprendizaje es seleccionar adecuadamente al paciente. En el caso particular donde usted forma médicos, ¿cuáles son los puntos importantes que usted considera que debemos de tener en cuenta todo endoscopista antes de decidir si un paciente es candidato o no a un tipo de procedimientos de este tipo? Depende. Si el alumno está trabajando conmigo bajo mi supervisión, quizá empiece a hacer la incisión inicial solo y primero le voy enseñando la disección de su mucosa. Yo he aprendido que aprender POEM es mucho más fácil que SD, entonces muchas veces les enseño primero POEM. Y también para la gente que practica, si quieren practicar primero algo, hagan procedimientos de POEM porque es mucho más fácil, puedes hacer un túnel recto y tener mejores resultados. Y la otra cuestión es que una vez que estés por ti solo, hay que empezar siempre por una lesión pequeña. Nunca se arriesguen a una lesión de 5 a 6 centímetros porque el riesgo de sangrado y de perforación sería mayor. Al principio, no más de 3 centímetros de lesión, sea gástrica o rectal o quizá esofágica podría ser la mejor opción, pero la parte recta. Tenemos otra pregunta. En lo personal, muchas veces tratamos de enseñar a los fellows o en nuestros periodos de formación en este tipo de procedimientos en áreas que sean más fáciles de maniobrar al principio. En el caso de su opinión, ¿dónde cree que se puedan realizar estos procedimientos de manera más estandarizada, sin tantas complicaciones al momento de comenzar una curva en este tipo de procedimientos? ¿El estómago, el duodeno, el esófago o el colon? Solo quiero tocar un punto. En Estados Unidos hay un año de formación que forma parte del fellowship y muchos de nosotros llegamos con un año y queremos aprender CEPRE, ultrasonido, SD en un año y es imposible. Así que en mi institución yo no ofrezco formación en ESD para gente que está apenas aprendiendo EUS o CEPRE. En ese año tu cerebro está ya saturado con mucha información nueva.
Y yo realmente enseño SD a gente que ya concluyó ese entrenamiento o que no les interesa ni la CEPRE ni el ultrasonido endoscópico. Habiendo dicho eso, la gente formada en RCP y en ultrasonido, una vez que están en la práctica, pueden aprender SD más rápido que los que no tienen formación, particularmente en CEPRE, porque la CEPRE te ayuda a aprender movimientos finos. Ahora, yo no comenzaría a ningún alumno en el duodeno, ¿eh? De hecho, yo diría que nadie debiera de aprender a hacer una SD duodenal hasta que no tenga más de 200 procedimientos, porque el riesgo de perforación es mucho mayor allí. Yo les diría que en el recto y en el colon transverso. Empiezo primero con el recto, luego colon transverso, luego de eso colon ascendente y luego después de eso ciego y después colon sigmoides. Lo crean o no, en mi opinión, el colon sigmoides es el área más ruda en cuanto a la SD colónica por la gran inestabilidad que tiene esta área. Está cerca de diverticulosis y también el aire sale, el espacio es estrecho en ese área del sigmoides. Entonces, si yo dividiera el colon, yo diría riesgo recto, colon transverso, ascendente, descendente y sigmoides. Del esófago, si se trata de 2 o 3 centímetros, está bien para un estudiante. Si no, si es más del 50% de la circunferencia, es difícil. Yo diría que se puede hacer la circunferencia inicial y que hagan el túnel. Tenemos otra pregunta, doctor Ottman, de la audiencia, justo en relación a la disección endoscópica de la submucosa de lesiones rectales. Mencionan aquí que en algunas ocasiones es necesario adoptar una posición del endoscopio en retroversión y eso añade obviamente mayor complejidad técnica. ¿Qué consejos usted les daría a los que hacen disección endoscópica para mejorar este grado de complejidad al hacerla en retroflexión? Estoy de acuerdo. La disección en retroflexión, pues tiene su chiste. Yo diría que antes de inyectar la lesión, inyecten detrás de la lesión. Y si inyectan detrás de la lesión primero, pueden trabajar con el borde trasero sin retroflexión. Mi estilo de hacer SD colónica, la retroflexión del recto nos permite levantar la lesión y después hacer una visión desde adelante, pero si quieren mejorar en su trabajo con retroflexión, lo pueden hacer en modelos animales, pero también algunos endoscopios son mejores que otros para retroflexión. Algunos te cuestan mucho trabajo y no es tu culpa, sino que el problema es por el endoscopio mismo. Muchos de los endoscopios no se flexionan hacia atrás también y por eso nos queda un ángulo difícil. Si se fijan en Japón, tienen un endoscopio y a lo mejor también lo tienen en México, el TL. Y tiene una doble flexión y esta doble flexión les permite hacer retroflexión. Otra cosa, en el recto, yo utilizo el rígido porque me parece mejor, te permite trabajar mejor en el recto. Y lo tercero, hay ciertos fabricantes que tienen mejores endoscopios y pueden ver su unidad antes de acudir al procedimiento. Hagan la retroflexión total del endoscopio para ver cuál es el mejor de todos si tienen diferentes. Y ese es el que van a usar para SD. Yo lo hago así. Muchas veces no es por culpa tuya, sino que la culpa es del endoscopio. Como les digo, pueden utilizar un endoscopio de doble retroflexión, si lo tienen. Correcto, muchas gracias por sus respuestas. Habló durante su presentación acerca del uso de cuchillos monopolares contra los bipolares. En lo personal, creo que hay ya alguna evidencia donde nos dicen que la energía bipolar tiene mucho menor lesión de la capa muscular y por lo tanto menor riesgo de lesión. ¿Tiene usted algún criterio para escoger casos entre el uso de energía monopolar contra bipolar? Excelente pregunta. Y honestamente siento que el campo se va a mover hacia energía bipolar en los próximos 10 años. Aquí tenemos un problema con la energía bipolar actual. Cuando uno diseca, sangra mucho
porque el corte sigue siendo un corte puro. Hay que tener mucho cuidado. Hay que coagular, luego cortar. A diferencia del monopolar, que cuando tienes el modo endocoag, em, en el dispositivo bipolar que tenemos, por ejemplo, en el mercado, es un corte puro, pero con coagulación. Si ustedes ponen atención a esto y si precoagulan, y por cierto, cuando ustedes precoagulan, están administrando una centésima parte de la energía que darían con el cuchillo monopolar. Entonces no se sienten incómodos de precoagular todo lo que quieran. Yo precoagulo corto y tengo mucho cuidado con el vaso, lo precoagulo y me va muy bien. Mis criterios son lesiones no voluminosas. Para las lesiones planas funcionan muy bien. Empiezo con POEM. 90% de mis POEMs de ahora se hacen con bipolar y finalizamos un estudio aleatorizado con diferentes centros entre nosotros y Baylor y AIG en la India y otro centro en España con el doctor Eduardo Alpañez, comparando monopolar versus bipolar y la energía bipolar mostró ser eficiente. También hay otra cosa que yo observé con mis pacientes, que aunque el dolor del procedimiento era el mismo en la prueba, claro, solo al cortar el músculo el paciente siente dolor, pero cuando los trajimos después y les aplicamos el cuestionario de calidad de vida para otro estudio, yo encontré que los pacientes regresaban a la normalidad en 1 o 2 días con el bipolar más pronto. Entonces, la cantidad de energía que se administra no tiene un efecto inmediato sobre el dolor, pero también tiene un efecto sobre el tiempo de recuperación más adelante. Si se fijan en el campo de otorrino en neurocirugía, todos han pasado a corriente bipolar y ellos creen que en los próximos 5 a 10 años ESD pasará a menos energía o a cuchillos bipolares o a corriente bipolar. Doctor Ottman, ¿tiene alguna utilidad utilizar la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje de estas técnicas de avanzada? Es extremadamente útil. Sin embargo, no tenemos todavía una inteligencia artificial que nos enseñe dónde disecar. Me encantaría tenerla. De hecho, yo he probado con varios grupos y he estado trabajando en un proyecto con el doctor Carlos Robles, que es una persona asombrosa que tiene un muy buen equipo de ingenieros en inteligencia artificial. Y hemos estado tratando de hacer esto, crear un software que nos destaque la submucosa en donde vamos a disecar. Creo que en el futuro sí lo podremos hacer. Los sistemas de IA que tenemos en este momento solo ayudan a detectar lesiones y el espacio de la submucosa, pues todavía no, pero esperemos que en el futuro definitivamente sí sea posible. Preguntan también, doctor, que el curso que mencionó que está disponible en Houston, ¿en dónde es la sede y las fechas? Hay bastantes interesados en ese curso. Nuestro siguiente curso es justo a fin de mayo, el 30 de mayo, y ya nada más nos quedan 2 lugares al día de hoy para ese curso. El tercer lugar ya se ocupó. Solo, bueno, tenemos 32 maestros y 32 endoscopistas, o sea, básicamente en la misma proporción. Así que habrá 32 expertos de Estados Unidos en ESEDA y solamente 32 estudiantes y 16 estaciones. Por eso es que hay un límite, pero si alguien se quiere inscribir, pues quedan 2 lugares. Y será un curso de endoscopía el viernes, observando 8 casos de ESD del tercer espacio y el sábado, entrenamiento por 8 horas en modelos animales, ex vivo. Yo lo hago todos los años, ¿eh? Entonces, si no pueden este año, pues pueden venir el que entra. Perfecto, doctor. Una última pregunta. Una de las dificultades de implementar estas técnicas, por lo menos en Latinoamérica y yo creo que también en Estados Unidos en su inicio, es como cambiar la visión del cirujano oncólogo, ¿verdad? De decirle de que con estas técnicas nosotros también podemos curar un paciente o curar una lesión precursora de cáncer gastrointestinal. ¿Qué ha hecho usted allá en Estados Unidos para permitir de que más pacientes se adhieran a este tipo de técnicas y no requieran una cirugía? Tiene que ver con educar a los médicos y muchas veces el paciente
lee nuestras páginas. Tenemos páginas sobre ESD. El paciente educado lo lee y el paciente que confía en su médico, pues va a tener que entrenar a sus médicos. Yo creo que lo que hace diferencia es que hay que enseñar a los médicos de la comunidad sobre la importancia de ESD. Una de las situaciones más difíciles es cuando tenemos a un paciente que dice, a ver, el doctor dijo que te tienes que operar y luego uno les dice, es que no necesitas la cirugía. Yo he aprendido que ya no discuto, solo le ofrezco al paciente lo que tenemos, les explico el resto, pero también les permito que ellos decidan. A largo plazo, poco a poco voy educando a los médicos de la comunidad sobre la disección submucosa endoscópica y siempre, o sea, si el médico me refiere a mí al paciente, bueno, pues es mucho más fácil que el médico me lo refiera si conoce la técnica que no la conoce. O sea, que en pocas palabras, la educación de los médicos es la base de todo. Y ya para concluir, doctor, quisiera algunos puntos claves para llevar a casa, tanto sus puntos para llevar a casa como del doctor Ariosto en relación a las técnicas de tercer espacio. Bueno, yo diría que el punto más importante es que sean pacientes. La curva de aprendizaje de SD es difícil y se lleva tiempo y cada persona es distinta. Antes de que yo comenzara SD me llevó año y medio, desde el momento en que me empecé a formar hasta el primer caso. O sea, la gente se lleva tiempo en sentirse cómodo, pero una vez que te sientes cómodo ya puedes empezar. A diferencia de la CEPRE y del ultrasonido, te puedes formar en modelos animales. Pásense más tiempo con modelos animales, por lo menos 20 a 30 horas, formándose en modelos animales para que desarrollen la habilidad, pero también recuerden que no importa tan buenos, qué buenos que sean, lo buenos que sean, pueden tener eventos adversos y cuando estos ocurren, uno se asusta del procedimiento. Todos nosotros cuando hacemos una CEPRE, nos da pancreatitis post-CEPRE, se siente uno mal, pero uno pues tiene que prosperar y avanzar y la realiza al día siguiente sin problema. Y en ESD, si tienes una perforación o el paciente tiene que acabarse operando, no permita que esa mala experiencia afecte todo el arduo trabajo que ustedes han realizado, ni su confianza en sí mismos. Yo agregaría algo muy importante que el doctor Ottman. La paciencia es súper importante. Creo que hay guías clínicas internacionales de cada uno de los procedimientos endoscópicos para la curva de aprendizaje, como es CEPRE, ultrasonido están bien definidos. Ultrasonido endoscópico son 250 casos, CEPRE 300 casos. Desafortunadamente, en tercer espacio en disección no tenemos una guía como tal ya publicada, pero sí hay datos indirectos a través de estudios donde se ve la mejora de la curva de aprendizaje. Yo creo que nadie en su hospital deja que un residente de primer año haga una CEPRE o un precorte de entrada, entonces lo ideal es que empiece de manera escalada su entrenamiento, no a través tampoco de videos, sino empezar con modelos ex vivo y posteriormente movernos a modelos vivos porcinos donde podemos tener ese factor del sangrado. Incluso después, cuando estén en sus primeros casos en pacientes, normalmente lo que se recomienda es que estén acompañados de un experto para realizar este procedimiento y posteriormente, conforme vayan ganando confianza, realizar casos en sitios sencillos. En lo personal, a mí creo que el estómago se me hace un buen lugar, ya que tienes bastantes espacio para maniobrar. Pero creo que hay que ser cautelosos con la curva de aprendizaje porque al final del día quien paga las consecuencias es el paciente si no se está bien entrenado en este tipo de procedimientos. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ottman por el espacio, haberse tomado el tiempo para darnos este excelente tema y al doctor Ariosto por habernos acompañado como profesor nacional. Tuvimos una conexión de aproximadamente 160 participantes de México, de Perú, Ecuador, El Salvador, Anguila y Guatemala. A continuación daré algunos mensajes importantes en cuanto a las actividades pendientes de nuestra querida asociación. Los invitamos el programa Líder LIEC, cápsula endoscópica avanzada. El curso teórico en línea es del 19 al 24 de mayo y el curso práctico presencial del 30 y 31 de mayo del presente. Otorga puntos para recertificación tanto el curso teórico como el curso presencial.
Del 6 al 7 de junio tenemos nuestra reunión regional Norte, episodio 2, en San Luis Potosí. Contamos con profesores internacionales de calidad, profesores nacionales y también contaremos con hands-on. Es importante también recordarles que del 17 al 19 de julio del presente año se llevará a cabo ecos endoscópicos internacionales en el Hospital Español de México, así que los invitamos a inscribirse. Ya está disponible el primer número de la revista endoscópica y los invitamos a todos nuestros socios a publicar sus artículos en la revista de endoscopía. Estar pendientes también de que próximamente saldrá en nuestra revista la guía de nutrición y accesos enterales en endoscopía, recomendaciones de la Asociación Mexicana de Endoscopía Gastrointestinal y Colegio de Profesionistas. Invitarlos también el 5 de junio del 2025 a la próxima sesión mensual titulada de lesiones premalignas al cáncer gastrointestinal, cómo detecto y trato a tiempo, con nuestro profesor internacional invitado, el doctor Eduardo de Moura, de Brasil, y el profesor nacional, el doctor José Miguel Espinosa González. Para nuestra presidenta, la doctora Yolanda Zamorano Orozco y todo el consejo directivo, fue un honor tenerlos conectados en esta sesión mensual. Los esperamos en las próximas actividades. Buenas noches.